aclarar más el modelo agroecológico en contraposición a lo que hemos visto de las distintas sustentabilidades. Bueno, ahí Y ya hay puse a unas grabar. fotos de Ahora, maquinaria que no sé si las van a cargar, yo ya las he mandado ¿unas algún qué? día. Lo que mandé del otro día de la experiencia de maquinarias, que mandé el otro día, que Fernando incluso me había mandado un documento, no sé si lo vamos a compartir en algún momento, o es enredarlos. Hay una serie de videos, bueno, después lo vemos, como para que ustedes tengan una imagen de toda la maquinaria, la siembra directa. ¿Pero qué es esto? ¿Bases agrícolas, Zabaleta? Bueno, lo pasa claro que son, sí, bueno, no quiero opinar, no opino. Claro, ¿qué estamos en bases? No. Ya en bases van a tienen un práctico entero de maquinaria agrícola. Así Bien. que cuando hagan base van a ver la fotito de la maquinaria agrícola. ¿Ah? Acuérdense de la clase esta. ¿Bien? Si no, vamos a estar pisándonos con lo de base, que vamos a tener que terminar hablando de Medicago Sativa, el socio. Bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Y de Cuando vean en Wedelia, base el tema del agua, fue una experiencia que se hizo en la Escuela Agraria de Arrecife. y de Wedelia Glauca. No se ve más el tema del agua en base porque hubo gente que se jubiló ya, Zabaleta. Ah, sí, claro. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta del TP? Sí. Una pregunta, cuando nosotros hablábamos en clase de Muslera y Torrado, habíamos hablado de 3 etapas o 4, si pensamos en la división que hacía de Lisi Torrado, pero después en el texto aparece un 4º periodo en Muslera, en vez de 3, del 2002. Yo quería saber si teníamos que seguir hasta el periodo neoliberal o seguíamos hasta ahí, hasta el 2002. Claro, tienen que seguir porque justamente Torrado termina en donde termina el segundo periodo de Muslera, digamos. Es decir, Muslera divide en 3 periodos, ¿sí? Torrado también divide en 3 periodos. Lo que pasa es que el periodo 2 y el 3 de Torrado coincide con el 2 de Muslera. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, tenemos que leerlo en Muslera, los 4 periodos de Muslera, de los cuales, los 3 periodos de Muslera, de los cuales el 1 y el 2 coinciden con los 3 periodos de Torrado. ¿Ah? Y ese periodo de 2002, no sé. Desde el 2002 el periodo es el neoliberal. Es el periodo neoliberal. Está al bien. cual Torrado no llega. Está bien. Y si bien, perdón, sí. Andrea, si bien lo deja así abierto, pero lo va a caracterizar, es el que más condice con la actualidad, ¿no es cierto? Ese periodo que se empieza a ver desde el neoliberalismo, que es lo que hoy estamos, el que estamos, de alguna manera. Él obviamente que lo deja antes, ¿no? Por una cuestión de su estudio, pero justamente es el modelo productivista, afianzado, el modelo, sí, tienen que nombrar ese periodo. Justamente, fíjense que lo que les estamos pidiendo del sujeto agrario es cuál es hoy ese sujeto que se convirtió en chacarero del siglo XXI, ¿no? Que es este chacarero contratista, ¿eh? Profe, entonces en total serían 4 periodos que hay que nombrar. Ustedes tienen que aclararlo, desde Muslera, Tales, dividido el ICI en 2 periodos. Muslera habla de 3, y como recién decía Carlos, el ICI lo subdivide en 2 periodos, el aclaramiento y el otro, ¿sí? Eso lo pueden aclarar, es una cuestión de organización con el cuadro. Y aclarar que en el caso de Torrado menciona Tales. Solamente tienen que mencionarlos.
El profe había dicho que los periodos 2 y 3, Mencionamos, el entonces, periodo 2 y 3 Muslera divide en tales y los menciona, y Torrado divide en tales y los menciona. Es más, este trabajo del proceso de desarrollo rural justamente es parecido al que hicieron cuando lo de Rafin, ¿se acuerdan? Que les dijimos que desarrollaran, parecido en esto, les habíamos dicho, mencionen los periodos, muchos de ustedes los desarrollaron a todos, no estamos pidiendo eso. En un momento, nosotros antes de subir la actividad, bueno, la discutimos entre nosotros, en un momento algunos decían, bueno, que caractericen en 3 renglones cada uno de los periodos. Dijimos, no, porque los tres renglones, en muchos de ustedes se convierten en páginas y páginas. Yo empecé a corregir el trabajo 3 ayer y hubo un caso que para la pregunta de Bourdieu usó 4 páginas. Entonces se hace una ensalada para corregirlos realmente que nos está llevando la vida. Les digo en este momento, soy un poco exagerada, pero estamos desbordadas, ¿no? Para hacer una devolución y demás. Y pero Entonces el dijimos profesor solamente, en la primer clase dijo que era una carilla las preguntas. sí, Cada siempre lo pregunta es decimos. una carilla nada más. Y tratemos de que sea una carilla. Y algunos, como los paros comparativos, que por una cuestión de organización les lleva más, ¿no? Por una cuestión de formato, digamos. Puede llevarles más. Pero ayer, les aseguro, 4 páginas para la respuesta de Bourdieu. Entonces llega un momento que uno ya no sabe qué es lo que está leyendo, hay que releerlo para poder encontrar los conceptos. ¿Eh? Entonces, no lo digo solamente por el tema del tiempo, sino por poder leerlo. Nosotros, es decir, tenemos que leerlo de manera de encontrar que ustedes hayan podido conceptualizar. Hay gente realmente, a los que, bueno, de los que yo corrijo, me ha pasado gente que ha hecho trabajos excelentes, si les pongo la retroalimentación excelente o muy bueno, por un puntaje interno que tenemos, no es que tienen nota, pero me parece valorizar en el caso de aquellos trabajos que están increíbles, darle un reconocimiento, ¿no? Excelente, qué sé yo. Sale la docente tremenda. Creo que las devoluciones están muy buenas, hay gente, por ejemplo, desaprobó el primer trabajo y bueno, y ha habido toda una retroalimentación y hoy están haciendo unos trabajos muy buenos. Esa es la idea, acompañarnos para este proceso bueno, que estamos transitando. Y una pregunta, en el momento de la segunda revolución verde, lo que es la parte de la clase baja con algunos peones y la clase media con los chacareros, ¿se convierten ambos en contratistas de clase media? No todos, no todos, no es toda una clase pasa, hay distintas situaciones. Hay algunos, a veces decimos, queda muy esquemático, no es que todos pasan a determinada clase. Así como ha habido gente que ha tenido una movilidad descendente, ¿no? Una movilidad vertical descendente, hay otros que han tenido una movilidad social ascendente, ¿no? No todos. Hay gente que perdió la chacra. A ver, esto es un proceso que por ahí profundizarlo. Ha habido momentos donde realmente muchos productores han perdido sus campos por deudas, por fenómenos climáticos, por haberse endeudado con la compra de determinadas maquinarias. Hay montones de historias. A mí realmente hoy, para mí tienen nombre y apellido y cara, ¿no? O gente que fueron chacareros, arrendatarios, y bueno, no pudieron comprar, y hoy están haciendo trabajos que no tienen que ver con su hábitus y tienen la nostalgia de cuando estaban en la chacra. Gente, hablo de 70 años, 60 y pico de años, ¿no? Que perdieron por distintos motivos, o porque, bueno, eran muchos hijos y 50, 60 hectáreas para repartirlas, las vendieron. Entonces,
ese hábito chacarero, hablando ya usando términos de Bourdieu y demás que tenemos que ir relacionando. Hoy están en otro tipo de trabajos, que no son desmerecedores, pero para mí tienen nombre y apellido, gente que vivió en la chacra bueno, que termina haciendo otro trabajo en el pueblo sin ningún tipo de cualificación. Entonces, a ver, las clases, los tipos, son son construcciones teóricas, ¿no? Que tenemos que justificarlas por distintas variables, tratar de justificarlas, pero no son, yo siempre digo, no son moldes de torta. Creo que uno quiere hacer una torta, un budín, tiene rectangular o una torta. Mi mamá siempre, cuando yo era adolescente, tenía un molde de corazón y me campo los chicos a la pileta, era un papelón, porque el único molde que tenía mi mamá era el de corazón. Entre ellos iba mi novio de la adolescencia. Era un repapelón. Bueno, no son moldes, no es una tarta que yo la pongo en un molde o le quiero dar una forma. Todo lo que son construcciones sociales son construcciones históricas, que tenemos que ir analizándolas de distintas variables. Tenemos que hacer una construcción, un discurso responsable. Para eso tenemos distintos campos de análisis. Uno de mis sobrinos estudia, bueno, económica, y tenía que hacer su tesis sobre el impacto de los impuestos en el productor agropecuario de la provincia de Buenos Aires. Claro, él ve el caso de su padre, que es un gran contratista, aunque se llevan a las patadas, pero obviamente, pero bueno. Entonces le digo, Santi, lo que vos tenés que conocer, ¿qué tipo de productor vas a tomar? Porque tenés que, en tu trabajo, de ver cuáles son los impuestos que cada uno aportan o que les cuesta la producción, dice, tenés razón, es decir, de alguna manera tenés que determinar cuál va a ser el tamaño y el campo de estudio. Fíjense que en el caso de Muslera, es muy interesante la introducción, cómo él explica toda la metodología, a quienes entrevista de la provincia de Santa Fe, los distintos casos. No se puede generalizar, él construye, por eso en su introducción, él determina a quiénes va a estudiar. No es lo mismo un productor del sur de la provincia de Buenos Aires, que, por ejemplo, la gran producción de cebolla, por decirlo de alguna manera, a un productor, un empresario rural que trabaja, qué sé yo, acá hay casos de 5.000 hectáreas, aclarando que cada hectárea es entre 15.000 y 18.000 dólares. Entonces estamos hablando de un capital y de un tipo de producción que es diferente. No podemos generalizar y decir todo es así. Por eso es que estamos tratando que ustedes, que estoy viendo, que lo que estoy leyendo de la justificación de las clases, no usaron todas las variables, los datos, algunos inventaron y pusieron hijos a todos, pero bueno, por eso les estamos dando datos, para que ustedes puedan ir fundamentando, justificando a partir de los datos que les dimos, es decir, como que estábamos determinando un campo. Esto es una prueba, pero para que ustedes, a ver, no una prueba, es un trabajo para que ustedes puedan conceptualizar y construir desde el pensamiento, y no recitar cuestiones de memoria, que por ahí a mí me falla muchísimo la memoria, yo lo admiro a Carla, al Blanco, porque yo pienso que es una estrategia del hecho del tipo de estudio, no sé, pero ustedes en mayor parte de las materias tienen definiciones, pues son ciencias exactas, entonces es una de las cuestiones que en sociología tienen que comprender que no hay una cuestión así cerrada, exacta, pero por eso tenemos que ir buscando fuentes, conceptos, armar un discurso responsable, tener en cuenta qué es lo que estamos estudiando. Entonces, volviendo a la pregunta que hicieron, no todos los arrendatarios pudieron comprar, no todos los aparceros pudieron comprar, hubo un gran fenómeno que fue caracterizando. Hay mucha gente, sí. No sé qué quería preguntar, decía algo. Hay mucha gente que perdió el campo, hay mucha gente que tuvo que cambiar de actividad, bueno, actividades para las que no fueron
formaron. Una de las- Añoran. Sí. Una de las más comunes que la que se dice siempre es, bueno, cerré el campo o cerré lo que sea y me puse un kiosco en la ciudad. O sea, hay muchos casos así. O sea, que de Sí, repente yo creo que, a ver, te vas a un rubro que nada que ver con lo tuyo. no, en general, y por ahí, a veces pecamos, Sonia, de generalizar. Entonces hay que tratar de entender cada situación, ¿no? Cuáles fueron las situaciones, cómo los impactos económicos, políticos, impactan y cambian. Sí, vos decís el tema de, ojo, por ejemplo, trabajar en una estación de servicio, no lo digo peyorativamente, ¿no? Digo, muchos, acá en el caso de Arrecifes hay 4 estaciones de servicio, pónganle, y yo creo que el 60% de los empleados hasta hace unos años eran personas que en su origen habían sido chacareros o hijos de chacareros. No lo digo para desvalorizar, ojo, todos los trabajos son buenos, pero digo cómo, y en general añoran muchísimo esa vida. Ayer me pasó, yo tuve que hacer un cambio de la correa, qué sé yo, unas cosas en el auto, que fue el gasto del mes, la inversión del mes, y bueno, el mecánico fue chacarero, hijo de chacareros, y le pedí a la madre un gajo de un malbón muy lindo, porque yo tengo el toque de las plantas y en mi jardín en casa, y contaban, me empezaron a contar cuando en las chacras tenían qué plantas y qué hacían. Entonces, esa nostalgia por ese hábitus, que es muy fuerte. Por eso, volviendo y cerrando, porque si no Blanco me va a pegar, a la distancia, decimos, bueno, muchos fueron estos, varios los que pudieron comprar, los que pudieron acumular, porque era un trabajo familiar, porque tuvieron empleos, bueno, hubo distintos capitales que se pusieron en juego, ¿no? Yo particularmente soy cuarta generación de vascos productores por parte de mi padre y por parte de mi madre, mi abuelo, que era nacido en León, en España, yo no lo conocí, era el que se dedicaba en las chacras a comprar las gallinas, los huevos, era copiador de aves. Mi abuelo paterno administraba una estancia con todos los chacareros, que ahí encontramos la otra vez el libro de... Entonces uno conoce, ha vivido, aparte me ha preocupado mucho también desde la escuela agraria entender el tema de los parajes, ¿no? Eran, ya lo hablamos en otro día, de toda la comunidad reunida a través de la escuela rural, del club, que no venían al pueblo, venían cada tanto. Yo tengo un amigo que, bueno, que conoció a Carlos, que vivían en la chacra y él contaba, a los 14 años se fue a vivir a Buenos Aires, ¿no? Porque perdieron el campo y toda la historia. Pero contaba cuando venían al pueblo en Sulki. Y estamos hablando de una persona de mi edad, 65 años. Ese hábito chacarero y añorando, insisto, con nostalgia esa vida, ¿no? Bueno. Bien. Con respecto al trabajo, pues bueno, preguntaron mucho eso, que yo medio, no es que me enojo, pero a veces ponen cosas en los mensajes o los FED, sábado, domingo, a las 11 de la noche. A mí me agarra una ansiedad por contestar, espero que no contesta. No, realmente es estar pendiente de todos. A unos les puse esta semana, ya lo comentamos, vamos a tener clase de repaso. No estoy retando, estoy planteando. Y las clases de consulta los lunes, que son 22 los que participan. Algunos, bueno, como Sonia, está fanática en todas las clases. Por ejemplo, Salazar también. Bueno, listo. Listo. Vamos a empezar. Entonces, tenemos que, por lo que decíamos recién, vamos a cerrar un poquito el tema de agroecología
en el texto de Sevilla Guzmán. Y el autor, vamos a ver que nos presenta hacia el final del texto la agroecología como forma de resistencia, ¿sí? Como forma de resistencia a la globalización, como forma de resistencia al proceso de modernización, al proceso de industrialización del agro. Perdón, Carlos, ¿Sí? el miércoles pasado acá estoy viendo, hablaste de lo social, la conciencia de clase, la conciencia generacional, la conciencia de especie. Sí, por eso el tema ya está tratado, lo vamos a redondear un poquito nada más. Entonces, habíamos definido el concepto de la soberanía agroalimentaria, cómo ese concepto se apoyaba en el modelo, ¿sí? Agroecológico, ¿sí? Y cómo ese modelo agroecológico nos permitía plantear una forma de resistencia, ¿sí? ¿A partir de qué? Bueno, a partir de recuperar los saberes campesinos, de recuperar el manejo de la tierra desde el punto de vista sistémico, el pluriuso de la tierra, es decir, usarla para varias actividades que al irse rotando se complementan una con la otra. Por ejemplo, ¿cuáles serían? Cuando ustedes van a ver, cuando se utiliza la tierra primero para pastoreo, se largan los animales comen, después se siembra esa tierra donde hubo animales, o sea, es decir, hay todo un proceso de alternancia en las diferentes producciones, o alternar un cultivo con otro, por ejemplo, una leguminosa, hacer una pastura, dejarla un tiempo, después sobre eso trabajar una gramínea, trabajar una cerealera, ¿sí? Eso se llama pluriuso de la tierra. El sistema agroecológico se basa, dentro de todo, en ese manejo sistémico del suelo. También tienen que ver, por ejemplo, cuando lean el texto, si ustedes lo analizan, el texto lo tienen ahí en, como les decía Elenita, en la parte de, esperen que lo voy a buscar, sociología, acá estamos. No es un texto muy largo, por eso le digo que ya tendrían que tenerlo bien leidito, porque es un texto sencillito. Yo estoy tratando de ponerles en el chat el flyer también de lo de Mañana de Soberanía. No sé qué va a aparecer, perdón, No sé, no puedo. Estoy tratando de copiar de... Bueno, está puesto en Facebook. No, no puedo. No me da mi conocimiento, soy colonizada yo. Bien. Cuando hablamos de sistémico, bien, acá, Carlos, entonces, sí. Cuando hablamos de sistémico. Sí, ahí... muchos no hicieron bases, muchos van a hacer base dentro de 2 o 3 años, no sé, 2 años. Sí, el manejo sistémico es cuando nosotros vamos a trabajar o vamos a orientar la producción y controlar tanto las plagas como los procesos de fertilización, como los procesos de control de malezas, ¿sí? A través del manejo, ¿sí? Y no a través del agregado de fertilizantes o el agregado de químicos, sino a través del manejo, ¿sí? ¿De acuerdo? Ese manejo nos permite entonces controlar
plagas, controlar malezas, aportar nutrientes. Perdón, ¿Sí? ¿podría repetirlo? Porque justo cuando empezó a hablar se me tildó y no te pude Estábamos escuchar. hablando, ahí Lenita estaba preguntando sobre el manejo sistémico, ¿sí? El manejo sistémico es justamente cuando controlamos las variables de la producción, pero a partir de las técnicas de manejo, no a partir del agregado de químicos o de fertilizantes o de agrotóxicos o de agroquímicos, no, sino cuando lo hacemos desde el manejo. ¿Ah? Por ejemplo, si yo voy rotando la producción, las propias malezas no pueden desarrollarse porque voy alternando lo que estoy sembrando. Y como determinadas plantas son malezas específicas de determinado cultivo, al no repetir ese cultivo, no aumenta, no recargo, ¿sí?, el ambiente propicio para esa determinada maleza o para esa determinada plaga, para ese determinado insecto o lo que sea. Entonces yo voy a ir cambiando. Lo mismo ocurre con los parásitos de los animales. Si yo voy alternando las praderas que se usan para pastura y las que se usan para cultivo, los parásitos no aumentan. ¿Por qué? Porque el suelo, donde estuvieron las vacas, donde están los huevos de los parásitos de un año, cuando se cosecha o se siembra y se trabaja el suelo, los parásitos son destruidos. También con la cría de caballos, escuché con que la alternancia de especies, ¿sí? Es decir, pastorear con oveja, pastorear con caballo, pastorear con vaca, ¿tá? Ir cambiando de especie. ¿Tá? Eso también produce una disminución en la carga parasitaria en el suelo y en los cultivos. Y en ¿Sí? las condiciones de la tierra, por ejemplo, el hecho de hacer, ahí está preguntando una compañera, a ver, vuelvo al chat, preguntaba, ¿lo del manejo podría ser una diferencia con el agroindustrial? Sí, es una diferencia con el agroindustrial, porque no se usan otros tipos de insumos, tiene que ver con el manejo de rotaciones, por ejemplo, de no hacer monocultivo. Yo no entiendo nada de química, ni de biología, y ustedes sí. Porque ¿qué pasa con determinado cultivo que necesita más, no sé, nitrógeno, potasio, no sé qué cuestiones, y si se hace el monocultivo es un tipo de producción extraccionista, ¿no? Que saca los nutrientes de la tierra, por eso hay rotaciones de soja, maíz, por ejemplo, o un sorgo, una pastura, porque aportan distintos, van equilibrando el suelo. Ustedes lo van a ver en bases agrícolas, pero bueno, para que lo vayan entendiendo. ¿Es así, Carlos? ¿O es muy Sí. burro lo mío? Muy... No, perfecto. Bien. Entonces, cuando ustedes vayan a leer el texto, yo les voy a marcar acá en el texto algunas características que tienen que leer, así que voy a compartir la pantalla. Los dos últimos capítulos del texto, ¿sí?, que son este capítulo de... ¿Se ve ahí? Sí. Sí. El papel de la agroecología en la reconstrucción de la soberanía alimentaria. ¿Ah? ¿De acuerdo? Cuando lean esta parte del texto, el papel de la agroecología, hay una parte interesante, a ver, déjenme que la encuentre, donde el autor nos dice que la agroecología debe exceder el tema de dedicarse exclusivamente a la producción. También debe avanzar, ¿sí?, sobre las formas de comercialización, sobre las formas sociales de transmisión, ¿sí?, sobre las formas sociales de uso, ¿tá? Porque la agroecología no puede limitarse solamente a la metodología de cultivo, ¿sí? ¿Tá? Acá, para obtener su objetivo de equidad, la agroecología, ¿sí?, ha de rebasar el nivel de la producción para introducirse en los procesos de circulación, transformando sus mecanismos de explotación social. Es decir, que no solamente debe limitarse
a analizar los procesos de la producción, sino que tiene que rebasarlos, ¿sí? Tiene que haber una idea de consumo y de comercio agroecológico. ¿Está? ¿De acuerdo? Y por eso Si dice aparte acá, cómo aparece la cuestión social, ¿no es cierto? Tener en cuenta lo social. claro, por eso dice que no es de extrañar que la agroecología haya surgido precisamente a través de la interacción entre los productores y la sociedad y los investigadores y docentes más comprometidos en la búsqueda de alternativas, ¿sí? Es decir, que si no tenemos un proceso generalizado, la agroecología tampoco va a funcionar, porque no es solamente que el productor se dedique a producir de manera agroecológica. Tenemos que consumir de manera agroecológica. Esos productos se tienen que comercializar de manera agroecológica. ¿Sí? El proceso, ¿sí? De consumo de los productos agrícolas sufrió un cambio muy grande en las últimas décadas que algunos autores definen como el proceso de supermercadización, ¿tá? Que es la adaptación a la venta en supermercados. ¿Tá? Es decir, esto hace que al producto se le deba sumar toda una cadena de comercialización que incluye packaging, que incluye cadena de frío, que incluye una serie de elementos para volverlo apto para la venta en supermercados. ¿Sí? Con lo cual se aleja al consumidor del productor. Se aleja al consumidor del productor. ¿Sí? Es decir, queda separado el productor del consumidor. En este modelo agroecológico, como forma de resistencia, una de las cosas que planteamos es el acercamiento del productor al consumidor. ¿Sí? A través de la venta en mercados, a través de la venta directa, a través de la protección de la denominación de origen. ¿Sí? De esta manera, el productor se acerca al consumidor. ¿Sí? Es decir, el hecho de que consumamos lo producido y no lo seleccionado por intermediarios. ¿Sí? Perdón, profe, Sí. pero entonces, por más que el modelo agroindustrial, que encima selecciona la fruta, por lo que dijiste vos, por ejemplo, con el tema de Ecuador, que seleccionan Sí. todas las bananas y qué sé yo, y encima toda esa selección lleva todo un proceso de esto, de refrigeración, de tratamiento especial para llevarlo al supermercado, y sigue saliendo más barato consumir los alimentos procedentes de una agroindustria que de una agroecología que es más Claro, natural. porque acuérdense que la agroindustria trabaja con márgenes muy chiquitos, porque su objetivo es, gana muy poca plata por banana, tomando el ejemplo de las bananas, porque su objetivo es vender millones de bananas. Con lo cual la agroindustria baja muchísimo sus márgenes de ganancia por producto, porque su ganancia está en la venta masiva. ¿Tá? El pequeño productor agroecológico no puede hacer eso, porque no puede vender 5.000 bananas, tiene 50 bananas nada más. Entonces su margen, Sevilla Guzmán lo explica muy bien cuando habla de... lo van a ver en Muslera, cuando habla del fenómeno sojero también, cuando habla de lo que se llama el rinde de indiferencia. ¿Sí? El rinde de indiferencia del productor agroecológico es mucho más alto que el rinde de indiferencia del modelo agroindustrial. ¿Tá?
Entonces, claro, esas bananas que llegan al supermercado con cadena de frío, con almacenamiento, con packaging, ¿sí? Son baratas. Y uno dice, ¿pero por qué tan barata? Porque el tipo lo que está planeando es vender millones de esas bananas. Entonces, ¿por qué? Porque hay un empresario agroindustrial detrás de eso. Hay un empresario agroindustrial detrás de eso. No hay un pequeño productor detrás de eso. Entonces, lógicamente, por eso, nos dice Sevilla Guzmán, es necesario la participación activa, ¿sí?, de investigadores y docentes que estén comprometidos en desarrollar ese modelo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muy bien. Entonces, y después, No sé si vale la pena ahora contar la experiencia de los pequeños productores allá de Aluminé de la feria, o no da ahora. Sí, se puede contar ahora, pero hace mucho tiempo se empezó a desarrollar en la zona centro y sur de Neuquén un programa de mejoramiento genético, tanto para la producción de cabra de pelo, como para la producción de ovejas de lana o oveja doble propósito. ¿Sí? La región centro-sur de Neuquén es principalmente productora de fibra, la región norte más relacionada con los productores de Mendoza, con los crianceros de Mendoza, tienen más bien una visión de animales de doble propósito, de carne y fibra, pero la región centro-sur apunta mucho a la producción de fibra, tanto de lana, de oveja, como de pelo de chiva. Ese proceso empezó hace un tiempo ya, un plan de mejoramiento genético de los animales, con desarrollo también de técnicas de manejo, con la construcción por parte de la Secretaría de Desarrollo de galpones de esquila para permitir una esquila de un pelo más limpio, de un pelo que no esté sucio, que no arrastre tierra, que no tenga materia fecal. Eso mejora el valor, ¿sí? Y dentro de ese proceso de mejoras genéticas se iniciaron una serie se organizaron sistemas de ferias, ¿sí?, de remate feria de reproductores. Reproductores controlados por la gente del propio programa de desarrollo. Si la gente del programa decide qué características tiene que tener un reproductor para poder ser usado como reproductor, para ser considerado mejorador. ¿Sí? Se importó sangre, se apropiaron tecnologías para poder hacer inseminación artificial, para poder hacer inseminación a tiempo fijo, ¿sí? Para poder reciclar o retirar de los rodeos las hembras infértiles, ¿sí? Con lo cual se hizo un seguimiento, se hizo un manejo sanitario para eliminar brucela. Tal es así que Neuquén se declaró libre de Brucella melitensis hace 3 años, ¿sí? Que es la brucela. Sabemos que no se trabaja con la producción de Benetton, sino con un grupo con pequeños productores, en la mayoría mapuches, de origen, de familias, de comunidades mapuches, y que tienen algunos muy poca producción, ¿no? Sí, la asociación reúne a todos los productores. Lo que pasa es que la mayor parte de la producción está en manos de pequeños productores. ¿Tá? Los grandes productores pueden formar parte de la asociación para vender animales, pero no para comprar animales. En esos remates entonces se venden reproductores de alta calidad a un precio que está prefijado por la asociación de productores, y el sistema de compra lo que hace es tratar de
permitir que todos puedan acceder a la compra. Además de que hay un sistema de créditos que da la provincia. En esos remates ferias se controla quiénes pueden comprar y en qué orden pueden comprar los animales. Entonces, cuando se vende un determinado animal, los productores pueden ofertar, en realidad pueden manifestar su voluntad de comprarlo porque el precio es fijo. Si hay más de uno que oferta por ese animal, van a sorteo. Sorteo con papelitos, ¿eh? En una bolsa. Se mete un papelito con los nombres en una bolsa y se elige un nene del público y el nene saca el nombre del productor que lo compra. Cuando un productor compra, ya no puede volver a comprar, excepto que nadie quiera comprar. Pero si alguien quiere comprar, tiene prioridad el que no pudo comprar hasta ese momento. Eso evita que un productor con mucha plata se lleve varios animales, sino que todos pueden llegar a acceder a comprar su animalito. ¿Sí? Eso se maneja directamente por voluntad y decisión de los propios productores. ¿Ah? Que se reúnen, tienen voz y voto cada productor, y cada productor dice, bueno, ¿cuántos animales tengo? ¿Cuántos puedo tener? ¿Sí? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se distribuyen? ¿Quién va a comprar? El mismo, cada comunidad entonces decide qué reproductores tiene. Y el programa lo único que hace es aconsejar. ¿Qué hace el programa? El programa contrata profesionales, que son los que van y revisan los animales, garantizan la fertilidad, garantizan el estado sanitario, garantizan que cumplan con los estándares de producción, ¿sí? Eso lo paga el programa. El programa paga los sueldos, los honorarios de esos profesionales, ¿tá? Y de esta manera los pequeños productores acceden a reproductores en cierta medida controlados, certificados, ¿sí? Por veterinarios que son completamente neutrales, que están contratados por el programa, ¿sí? Con lo cual no tienen preferencia por un productor ni por otro ni nada, simplemente uno va, revisa y dice, bueno, este bicho sirve, este bicho no sirve, a este lo descartamos, a este no lo descartamos, este es un muy buen reproductor, este es un reproductor medianito, ¿sí? Este es un animal mejorador. Un animal mejorador se considera cuando un animal está por encima del promedio, genéticamente hablando, por encima del promedio de los animales generales de rodeo, ¿sí? Entonces, cuando uno ve un animal que está por encima del promedio, dice, bueno, esto es un animal mejorador. El que lo tenga como padre, como castrón, como animal de reproductor, como padre, va a mejorar su calidad en la generación siguiente, en la calidad de sus animales en la generación siguiente. Todo esto apunta a un control, ¿sí? Por así decirlo, o a una producción, o a una vuelta a una producción agroecológica, ¿sí? Una de las características de los impactos que ustedes vieron era el impacto del modelo agroindustrial sobre los ecosistemas delicados. Bueno, Patagonia es un ecosistema delicado. Patagonia no es la pampa húmeda, ¿sí? Es decir, es muy fácil desertificar en Patagonia, es muy fácil erosionar, es muy fácil Desertificar quiere decir hacer desértico, la cobertura vegetal. Patagonia funciona en el filo de la navaja de poder bancar a esos animales que estamos criando ahí. ¿Tá? En el filo de la navaja, ¿sí? ¿Tá? No es, repito, no es, sobre todo la Patagonia andina y la estepa, no es la provincia de Buenos Aires, que se banca cualquier cosa. Patagonia está en un delicadísimo equilibrio. ¿Tá? Entonces, cualquier intromisión del modelo agroindustrial inmediatamente destruye ese equilibrio. ¿Tá? Cualquier sobrepastoreo, por ejemplo, desertifica inmediatamente. Ojo, Patagonia ya a esta altura ha perdido miles y miles de hectáreas por desertificación, por las ovejas, por las grandes estancias ovejeras,
¿sí? Han desertificado miles de hectáreas en la estepa patagónica, en lo que es la estepa. En lo que es la Patagonia andina, como la oveja no se impone del todo, entonces todavía no hay, pero igualmente la oveja y la cabra son grandes desertificadoras, ¿eh? Por eso todo este programa va de la mano de un manejo sistémico. No es que uno va y le dice al productor, tiene que tener cabra. No, 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 porque va todo de la mano de cuántas cabras puede tener, qué cantidad de superficie tiene, cuánto llovió el año pasado y cuánto nevó el año pasado, y de acuerdo a lo que llovió y nevó el año pasado, calcularemos cuánto pasto va a haber este año. ¿Tá? Y si calculamos cuánto pasto va a haber este año, podemos decirle cuántos animales tener. Y hablar con los productores de que, por ejemplo, si tener 20 chivas de mala calidad producen la misma cantidad de lana, de pelo, que 8 chivas de buena calidad y comen el doble. Entonces decirle, no, mire, a usted no le conviene tener 20 chivas berreta, le conviene tener 8 chivas buenas. Porque va a tener la misma cantidad de pelo a fin de año, cuando esquile, y además le va a sobrar pasto y no se le van a morir los animales de hambre en invierno. ¿Ah? Así que fíjense que el proceso no es solamente, mejoren las chivas. No, no es solamente eso, es mejore las chivas, porque si usted logra un 20% más de pelo en cada chiva, puede reducir en un 20% la cantidad de animales que tiene. ¿Sí? ¿De acuerdo? Menor consumo para más Puede producción. mantener el equilibrio. Aparte el tema de la comercialización, Carlos, el tema de la comercialización de la lana. La lana también se comercializa por comunidad, es decir, los productores se juntan y no venden por separado, todos venden todos juntos. ¿Tá? Esto les permite Incluso ya pelear estaban muchísimo, exportando, les permite pelear muchísimo. no tener intermediarios, ¿no? Claro, no hay intermediario, entonces pueden pelear el precio. ¿Sí? La venta de que se hace tipo remate, la de La los venta, reproductores, no es remate. Los productores se venden primero a precio fijo, en algunas ferias se venden a precio fijo. En otras ferias salen a remate, es decir, al mejor postor. Pero siempre respetando esto de que ya compró una vez, lo puede seguir comprando. Excepto en algunas exposiciones o ferias por fuera del programa, que no se rigen con los reglamentos del programa. ¿Tá? Donde las ventas son a remate y el que tiene plata compra y el que no tiene plata no compra. ¿Sí? Pero lo que son las ventas además, dentro de las ferias del programa están controladas por el programa. El respeto por el otro. A mí me tocó pude viajar último en febrero, ¿no? A la feria y realmente y es maravilloso. Incluso había uno que quería comprar, pero no estaba en el listado original. Entonces ahí delante de todos pusieron a consideración, Carlos, estás mostrando tu, no sé qué. Facebook, no importa. Sí. Había uno que quería comprar y no se había anotado como comprador en el listado. Entonces se debatió ahí alrededor del corral si se lo dejaba comprar o no, se decidió que no, votaron que no, pero un nivel de democracia, es una cuestión maravillosa. Y el empuje, porque uno piensa, no, estos mapuches, lo digo así irónicamente. Nosotros en 2017, para mí es una experiencia tan importante, tan interesante, ver cómo trabaja, Matías y Carolina y todos los veterinarios allá, en esta cuestión, que hicimos un viaje con 2 profesores de la escuela, uno súper productivista, ingeniero agrónomo, y los alumnos del 7º año. Fue una experiencia maravillosa. Entonces visitamos a un productor, Juan Chihuica, que ahora lo pude ver, a la Eri y la familia y demás,
Entonces, como le decía, él explicaba a los chicos y a Fernando, que es el ingeniero, que es un gran asesor acá en la zona, cómo mejoraba su aspiración a mejorar la genética, cómo el tema de esquivar en qué momento para que tener mejor calidad de lana, ¿no? Y realmente no el tema del consumismo o la cuestión de que tiene más plata, todo con un respeto y la producción de la huerta y todo lo demás, ¿no? Realmente es muy interesante. Yo creo que todos tendrían que hacer, los alumnos de la facultad, una estadía, es un tema que lo venimos hablando allá, en aquella zona, para entender que las vacas, o bueno, la producción de carne no es solamente en los feedlot, ni en los grandes frigoríficos, sino como hay otros sistemas más, no digamos rudimentarios, sino que tienen que ver más con una conciencia social y en esta cuestión agroecológica. Incluso hubo un tipo de pasturas, ¿no, Carlos? El año pasado que se trajo la experiencia de Sudáfrica, ¿era o de dónde? Sí, Sudáfrica se hizo un experimento a ver cómo andaban. Ahora se está estudiando eso. En realidad no es que se trajo nada, ¿no? Es una técnica, una tecnología, un manejo del pastoreo, ¿sí? Una forma de manejo del pastoreo, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, sigamos. Si vamos bien ahí, si vamos a comparar esto que estábamos charlando con el texto de Sevilla Guzmán nos va a hablar de la soberanía alimentaria, ya lo estuvimos charlando bastante el tema de soberanía, sobre la idea de la soberanía en cuanto a la capacidad de dictar las políticas de producción de alimentos, y a su vez él recalca, y eso lo marqué acá para que ustedes después lo tengan marcadito en el texto, él va a recalcar la importancia de una producción alimentaria sana, de buena calidad, hasta ahí venimos bien, y culturalmente apropiada para el consumo interno. Sana, de buena calidad y culturalmente apropiada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea culturalmente apropiada? Que se adapte a lo que la gente come. ¿Tá? Que se adapte a lo que la gente come. Y esa aproximación a lo culturalmente apropiado también pasa por la no modificación de la cultura. ¿Qué quiere decir esto? El modelo agroindustrial, en su imposición en el mercado, no solamente nos vende lo que comemos, sino que nos dice qué tenemos que comer. ¿Tá? Fomentando una cultura de consumo agroindustrial. ¿Tá? En lugar de decir, no, los productores tienen que relacionarse con la gente, ver qué es lo que la gente quiere comer y producir de acuerdo a lo que la gente quiere comer. ¿Tá? Y no modificar lo que la gente quiere comer. ¿Ah? ¿Sí? Sí, a lo que quiere, a lo que necesita comer, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de azúcar que se consume en Occidente es altísima. La cantidad de azúcar por cabeza que se consume en Occidente es altísima. ¿Ah? Ese es un fenómeno del modelo agroindustrial, porque encima no es azúcar refinada, es azúcar producto de un cultivo terriblemente invasor como es la caña de azúcar,
¿sí? Un cultivo, la caña de azúcar extrae la totalidad de los nutrientes del suelo, tiene una enorme capacidad de extracción de nutrientes, la caña de azúcar. ¿Sí? Su impacto ecológico es altísimo, altísimo. ¿Sí? El residuo producido por la explotación de la caña azucarera es altamente contaminante. ¿Ah? ¿Sí? Y Ahí consumimos Lucía mucho. pregunta, ¿pero ahí no deja de tener una producción alimentaria sana? Sí, a ver, la agroindustria no es que no produce alimentos de buena calidad. La agroindustria produce alimentos de buena calidad, produce alimentos sanos. Lo que pasa es que no produce la cantidad y calidad de alimentos que la gente necesita para comer, sino Ahí que había, produce la cantidad y calidad de alimentos que el mercado reclama. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ahí la única Ariana forma... pregunta, y es para completar esto, ¿y la agroindustria? A ver, estaba respondiendo eso, pues no puedo responder todo a la vez. Volvamos a lo mismo. La agroindustria lo que produce es lo que el mercado reclama. No produce alimentos para la gente. No quiere decir que produzca mal, no quiere decir que no produzca alimentos sanos. ¿Está? Pero lo que produce es lo que el mercado reclama, no lo que la gente quiere o necesita. ¿Sí? Entonces, la única forma de que hoy en día, bajo un modelo agroindustrial, alguien pueda acceder a la comida, al alimento, es a través de la plata. Porque la única forma de tener comida hoy en día es comprándola. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera soberanía alimentaria. No hay una verdadera... ¿Qué quiere decir esto? Que si en la Argentina no tenemos una gran capacidad de producción de, no sé, bananas, la gente no debería comer tanta banana. ¿Tá? Y si no tenemos una gran producción de, no sé, estoy inventando, de frutillas, no debería comer tanta frutilla. ¿Tá? Pero no, la gente, ¿sí? El modelo agroindustrial que hace, propone el cultivo, ¿sí? El cultivo de elementos que el mercado reclama y después se encarga de convencer a la gente que eso es lo que tiene que comer. Por eso el modelo agroecológico es al revés. Dice, cultivar alimentos sanos, en calidad, en cantidad y culturalmente apropiados, respetando la cultura del consumidor, no modificando la cultura del consumidor. No modificando la cultura, respetando la cultura del consumidor. ¿Ah? ¿Sí? Uno de los pocos cultivos. Carlos, vamos a aclarar una cosa. A ver, son dos modelos de producción que están conviviendo, ¿no es cierto? Y que tampoco podemos decir no, ni uno, no ponerlos como cuestiones contrarias que hay que elegir uno. Hay que promover aquel que realmente sea sustentable desde lo social. Nosotros estamos viendo realmente, hoy leyó el término equidad, ¿no? En el texto de Sevilla Guzmán. Es un tema que lo vamos a ver la clase próxima o la otra, ¿no? No es lo mismo igualdad que equidad, ¿no? Que tiene que ver con justicia, con que cada uno pueda acceder
y ser ayudado, ¿no es cierto?, para ese acceso. Entonces estamos hablando de una cuestión social para mejorar realmente lo que es el desarrollo, lo que es el bienestar de la sociedad, que para eso estamos analizando cuáles son las crisis o las situaciones, las complejidades y los problemas de la sociedad, describiéndolos. Por eso también en esto de los dos modelos es cuáles son ellos. Bien. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, creo que no marqué nada más ya en el texto. Ahí estábamos terminando. Sí, después ya, cuando lleguen al nivel de la conclusión, ¿sí? ¿Ah? Van a ver cómo el autor trata de explicar cómo el modelo agroindustrial también, el modelo agroecológico, perdón, recupera saberes tradicionales, que fueron borrados por las hegemonías hegemónicas, ¿sí? Es decir, durante años, los pueblos consumieron lo que producían y producían lo que consumían. El modelo agroecológico justamente fomenta el regreso a esa filosofía de producción. Es decir, producir lo que se consume y consumir lo que se produce. Y recalco, esto es importante, el modelo agroecológico supera la barrera de la forma de producción. El modelo agroecológico incluye a su vez la forma de el mercadeo, es decir, la forma del mercado y la forma de consumir. Entonces, cuando ustedes de golpe dicen, bueno, pero nosotros como veterinarios urbanos, que vamos a ser la mayoría, ¿sí? Veterinarios de perro, gato, tortuga ninja, nosotros habitantes de la ciudad, ¿sí? Habitantes de la ciudad, ¿ah? ¿Qué podemos hacer para el modelo agroecológico? ¿Cómo podemos pensar un modelo agroecológico? Sí, lo pueden pensar. Porque no solamente necesitamos veterinarios implicados en la parte de producción del modelo agroecológico, sino también en la parte de consumo del modelo agroecológico. ¿Está? Es decir, cómo transmitimos, cómo enseñamos a consumir. ¿Está? Ese paso es fundamental. ¿Está? Exactamente, Lucía. Es lo dice Sevilla Guzmán, no es una forma de vida. Por eso él habla, acuérdense que esta parte es muy linda del texto y siempre me la saltean, cuando habla de las conciencias. Acá esto, ¿no? Esta parte del texto. No estoy compartiendo. Cuando él nos habla de la conciencia, ¿sí? Y nos habla de la conciencia de especie, la conciencia de clase, la conciencia de identidad, la conciencia de género y la conciencia de explotación generacional. Esa conciencia no es exclusiva de los productores. También tiene que ser una conciencia de los consumidores. ¿Tá? ¿Y por qué es importante la conciencia? ¿Qué quiere decir algo? A ver, ¿qué quiere decir la palabra conciencia? ¿Qué quiere decir el autor cuando nos habla de conciencia de especie, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo cuando nos habla de conciencia de especie? La conciencia quiere decir que
un determinado concepto, una determinada idea, un determinado elemento, ¿sí?, sea percibido por la inteligencia de la persona. Cuando decimos que hacemos algo consciente, quiere decir que lo percibimos a partir de la inteligencia. Cuando hablamos de conciencia de género, es eso, es percibir el género. Y percibir el género es percibir las diferencias de género, es percibir las construcciones del género, es entender el género. Eso es ser consciente de que el género existe. ¿Sí? La conciencia de clase, ¿qué es? Es percibir la clase, entender que hay clases sociales. Por eso justamente cuando a veces leemos que alguien dice, todos los hombres son iguales, por lo tanto, todos tienen la misma chance de... No, espere, ¿cómo que todos tienen la misma chance? Ah, sí, porque si alguien trabaja, no, usted lo que no tiene, en ese caso, de hablar así, lo que no tiene es conciencia de clase. No ha logrado llevar al nivel de su inteligencia el concepto de la clase social. Es decir, cuando hablamos de conciencia es eso, es llevar algo al nivel de la inteligencia. Entonces, cuando Sevilla Guzmán nos habla, por ejemplo, de la conciencia de especie, ¿qué nos está diciendo? Tenemos que entender, ¿sí?, que además de que haya argentinos, peruanos, bolivianos, blancos, negros, judíos, católicos, árabes, hay una especie, que es la especie humana, ¿tá?, que está por encima de todas esas diferencias que yo acabo de mencionar. ¿Tá? Entonces, si yo me sigo pensando como blanco no Carlos Blanco, porque blanco me puso mi papá, como persona blanca, ¿sí?, varón, argentino, y digo, todo esto me diferencia de un negrito peruano, ¿sí?, automáticamente estoy demostrando que no tengo ninguna conciencia de especie. ¿Sí? Que no entiendo que ese habitante que nació en Perú, que nació en Checoslovaquia, que nació en Japón, es humano igual que yo, y que cuando los recursos del mundo se acaben, se van a acabar para los dos. ¿Tá? Eso es la conciencia de especie. Levantar a nivel de la inteligencia la idea de que somos una única especie en el planeta. Levantar a nivel de la inteligencia la idea del género. Levantar a nivel de la inteligencia la idea de la explotación infantil. ¿Sí? De por qué el niño tiene que ser protegido. Porque eso requiere de una conciencia. Vuelvo a lo mismo. Y esto, miren, se engancha hasta con Bauman al principio de toda la materia. No es natural, nos dice Sevilla Guzmán. No es natural. No es que venimos al mundo con conciencia de especie, con conciencia de género, con conciencia generacional. No, es falso, completamente falso. ¿Tá? Eso se adquiere, se enseña, se transmite. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en la clase que viene cuando hablemos la otra, cuando hablemos de discriminación. ¿Sí? Si uno va a visitar a un amigo o una amiga y el nene, y charlando con el nene demuestra una gran capacidad de integración, uno no le va a decir, ay, qué suerte, el nene te salió tolerante. No, no es una suerte. El nene está correctamente educado en la tolerancia. ¿Sí? El nene está educado por fuera de un género hegemónico, el nene está educado de manera tolerante, está educado en el respeto, está correctamente educado. No es una casualidad, no es una suerte que el nene no use términos como negro de mierda. No es una casualidad, no es una suerte. Si su hijito no dice negro de mierda, usted ha educado bien a su hijito. ¿Tá? No es que tiene suerte de que le tocó un hijito tolerante. Y digo negro de mierda como podría decir puto de mierda, judío de mierda, todos los mierdas que ustedes escuchan, es que escuchamos a la gente decirlo. ¿Tá? ¿Sí? Y cuando escuchamos a alguien que no lo usa, y que no solamente lo usa, sino que no permite que otro lo use,
¿sí? No es casualidad que esa persona sea así. ¿Ah? No es, no es como que del mismo modo que esa persona nació rubia, nació tolerante. No, déjese joder, no. Es una construcción. ¿Sí? Y eso es lo que nos remarca Sevilla Guzmán. ¿Sí? Esas conciencias se adquieren, se enseñan, se transmiten. Fíjense la frase, fíjense cómo él lo empieza diciendo. Una de las características centrales de la agroecología es su respeto por las estructuras y los procesos ecológicos de los cuales, como una especie asociada, puede conseguir su reproducción social, de formas de acción social colectiva en los campos de acción, en que los movimientos sociales puedan articularse a las esferas de producción y a la circulación alternativa. La construcción de movimientos sociales puede ser esquematizada a través de lo que se llama... Fíjense, esta es la frase, ¿no? Se puede conseguir su reproducción social a través de formas de acción social colectiva. Así que no es una cuestión de esperar que ocurra, ¿sí? Sino de generar los movimientos sociales para que así ocurra. ¿De acuerdo? Y no estamos hablando de violencia para nada, ¿no? Sino que estamos hablando, fíjense, si esto lo entendemos desde Weber, ¿no? Que era la acción social. Fíjense que lo que acaba de verlos, aparece Bauman, aparece Bourdieu, aparece todos los autores en esta cuestión como marco. A ver, por algo la materia la hemos ido desarrollando de esta manera, para que ustedes entiendan cuáles son las formas que tenemos de hacer, qué cosas se pueden cambiar, qué cosas se cambian, cómo se forma, cómo hay un hábito secundario que se cambia, y entonces poder seguir creyendo en esta cuestión, ¿no? Creyendo en una construcción social diferente, con equidad, insisto, la palabra equidad, porque es muy importante, que no es lo mismo que igualdad, y el acceso a la comida, el acceso a todas estas cuestiones, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿listo, gente? Siendo las 15:04, hoy hemos logrado ¿Alguna consulta más para hacer ahora? Hemos logrado el objetivo de que las clases duren 2 horas nada más. Así que venimos bien. Venimos bien. Grabar igual va 1h10 nomás. O sea, por eso, 1h10 de grabación es una obra de arte. Una obra de arte. No, al contrario, y nos guardaremos para la de género, que duró 4 o 6 horas la otra vez. No, sí, la de género es lindo que dure mucho. La de género dura mucho. La de género dura mucho y va a durar mucho porque tratamos de incentivar mucho el debate. Entonces, si bien la parte teórica que se da es cortita, ¿sí? Es cortita. Después, si logramos que el debate se produzca, la clase se alarga, ¿sí? Eso es lo lindo, ¿sí? ¿Ah? Porque es poder llevar aún más. En general, el debate no lo grabamos, ¿sí? Es decir, grabamos la parte teórica, que la doy al principio, como una introducción, y después dejamos de grabar para que el debate pueda ser lo más abierto posible, ¿sí? Siempre dentro del respeto, por supuesto, ¿no? Pero para poder realmente forzar el debate, ¿no? Y llevar, lo mismo cuando hablemos del rol social del veterinario. También vamos a dar una introducción teórica cortita, después dejamos de grabar y abrimos el debate fuerte, porque la idea es que terminando ya, son los 2 últimos temas de la materia, ¿no? Con todo lo que han aprendido, habiendo leído algo que tal vez nunca se imaginaban en su vida que iban a leer, Bauman, Portantiero, Weber y Durkheim, Marx. Clásicos, Marx. ¿Sí? Que un veterinario lea Marx es una cosa loquísima. Entonces, ahora, todo eso que se fue juntando en vuestras cabezas, vamos a desencadenarlo en la discusión de género, en la discusión de marginación, que es la de la clase que viene, y en la discusión del rol social del veterinario. Ahí queremos ver eso, queremos ver cómo... Porque son temas cortitos en cuanto a la parte teórica. Son temas cortitos y va a haber un solo trabajo práctico. Marginación es cortito. De género, trabajo, el debate.
rol social es cortito, género es cortito. ¿Sí? Lo interesante ahí es abrir el debate con ustedes que ya consideramos que son gente que están por encima del sentido común. Igual van a ver que cada tanto tenemos alguno que tira, ¿sí?, desde el sentido común y arranca, no, porque yo creo que, y bueno, no importa, no vamos a poder lograr cambiar todo, pero lo bueno es que todos los años siempre hay alumnos que nos dicen, yo nunca creí que iba a poder discutir este tema desde este punto de vista. ¿Sí? O nunca creí que iba a poder ver esto desde este punto de vista. ¿Sí? ¿Está? Y creo que eso es lo importante, ¿no? Es decir, lograr que, de vuelta, nadie acá les va a decir a ustedes que piensen como tienen que